Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi video. Vamos a hablar de un tema muy conocido de física que es caída libre. Bueno, para hablar de esto primero vamos a responder la pregunta ¿qué es caída libre? ¿A qué nos estamos refiriendo? Para eso vamos a hacer un ejemplo utilizando material concreto. Si yo tengo un objeto, ¿no? y lo dejo caer libremente, eso se llama caída libre. ¿Por qué? Porque justamente yo no estoy aplicando ninguna fuerza sobre ese objeto e impulsándolo hacia abajo, simplemente lo dejo caer, de ahí que viene la palabra libre. Ahora la pregunta que surge es, ¿ese objeto al caer va manteniendo todo el tiempo la misma velocidad o a medida que va cayendo esa velocidad aumenta? ¿Por qué me interesa responder esa pregunta? Bueno, porque si la velocidad se va manteniendo, yo voy a estar hablando de un problema similar a MRU, solamente que en vez de estar en el eje X, voy a estar en el eje Y. Pero si la velocidad va aumentando a medida que ese objeto cae, voy a estar hablando de un problema similar a MRV, solamente que con la misma condición, ¿no? No voy a estar en el eje X, sino en el eje Y, en el eje vertical. Para responder podemos poner un ejemplo muy sencillo. Si yo tengo una piedra y la dejo caer a cierta altura sobre mi mano, probablemente no la voy a sentir. Pero si yo esa misma piedra ahora la dejo caer a 20 metros de altura sobre mi mano, ahí sí, ¿no? La voy a sentir y hasta puede que me duela esa piedra que va a caer. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque estoy variando la altura, ¿no? Estoy cada vez más alto y por lo tanto la velocidad con la que cae va a ir aumentando. Ese objeto va a tener una aceleración. Entonces, podemos responder la pregunta. Cuando hablamos de caída libre, estamos hablando de problemas similares a MRV. ¿Por qué? Porque la velocidad del objeto va aumentando. Por lo tanto, existe una aceleración. Ahora, ¿cuál es esa aceleración? Es la aceleración de la gravedad, que es de 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Este valor es constante, no va a variar, o sea que para resolver nuestros ejercicios de caída libre siempre vamos a utilizar el mismo valor, 9,8. Algunos ítems a tener en cuenta acerca de caída libre es, bueno, el primero, vamos a estar trabajando siempre sobre el eje Y, sobre el eje vertical y no sobre el eje X. El segundo, tenemos que trazarnos nuestro sistema de referencia. ¿Qué es el sistema de referencia? Bueno, tenemos que decidir si vamos a poner nuestro cero abajo o arriba y si los Y positiva van a ir para arriba o para abajo. ¿En qué me va a modificar esto? Bueno, yo en este caso lo hice así, ¿no? El cero abajo y las Y positiva hacia arriba. Cuando yo tiro el objeto cae hacia abajo, por lo tanto la aceleración de la gravedad también va a ser hacia abajo, pero mi sistema de referencia es hacia arriba. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo utilice en mi fórmula el 9,8 de la gravedad, este no va a ser positivo, va a ser negativo, porque justamente va hacia abajo. Por eso es muy importante siempre trazarse el sistema de referencia porque un solo signo ya puede modificarnos toda la resolución del ejercicio. Ahora entonces ya podemos deducir cuáles son la ecuación de posición y la ecuación de velocidad de caída libre que la vamos a ir haciendo juntos. Dijimos que eran similares a las de MRV, solamente que estábamos en el eje Y. Por lo tanto, la ecuación de posición, que es la que me va a decir dónde está el objeto en cierto momento, va a ser Y igual la posición inicial más la velocidad inicial de Y por el tiempo más un medio por, y en vez de poner la aceleración, voy a poner la aceleración de la gravedad, que se representa con la letra G, por tiempo al cuadrado. Y la ecuación de la velocidad, que es la que me dice a qué velocidad va el objeto en cierto momento, va a ser similar. Va a ser la velocidad inicial en Y más, en vez de aceleración, la gravedad por el tiempo. Y ahí ya tengo las dos fórmulas o las dos ecuaciones para resolver ejercicios, que ahora vamos a ir resolviendo unos juntos para que ustedes vean cómo se aplican ambas. Bien, el problema que tenemos que resolver dice así.
Desde un edificio de 200 metros de altura se deja caer una pelota. A. Determinar la distancia que recorre la pelota entre los 4 y 6 segundos. Punto B. Calcular la velocidad final. Bien, vamos a resolver el primero. Nos está pidiendo que determinemos la distancia. Por lo tanto, vamos a usar la ecuación de posición. ¿Por qué? Porque la ecuación de posición me ayudaba a saber en qué posición se encontraba el objeto en cierto momento. Yo acá me copié para tener de referencia la ecuación, la fórmula, y acá me hice mi sistema de referencia donde puse el 0 abajo y las y positivas van hacia arriba. Recuerden, esto nos ayuda para después saber qué signo utilizar en la gravedad. Vamos a ir haciéndolo juntos. Entonces vamos a hacer primero la posición a los 4 segundos. Tenemos la posición inicial que dijimos que se lanza desde 200 metros, así que va a ser 200 más la velocidad inicial de I. ¿Cuál es la velocidad inicial? Vamos a la definición de caída libre. Dijimos que el objeto se dejaba caer y no se impulsaba ninguna fuerza sobre el mismo hacia abajo. Entonces la velocidad inicial es 0. ¿Por qué? Porque yo simplemente lo dejo caer, es libre. Así que en velocidad inicial voy a poner 0 por el tiempo que dijimos 4 segundos más 1/2 por la gravedad menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Por qué menos? Por mi sistema de referencia, por el tiempo al cuadrado. Bien, esto entonces me va a quedar bien, ahí terminé de resolver mi ejercicio. 200 menos 4,9 metros sobre segundo al cuadrado por 16 segundos al cuadrado. La distancia me quedó 121,6 metros. Recorrió la pelota a los 4 segundos. Vamos entonces ahora a hacerlo a los 6 segundos. Bien, resolviendo me queda que la pelota a los 4 segundos estaba a esta distancia y la pelota a los 6 segundos ya estaba a los 23,6 metros. Pero el ejercicio me pide la distancia que recorre entre estos dos valores. Entonces lo que vamos a hacer es la distancia a los 6 segundos menos la distancia a los 4 segundos. Ahí resolvimos el punto A. La distancia que recorrió entre los 4 y 6 segundos fue 98 metros. Bien, para resolver ahora el B, que nos pide calcular la velocidad final, recordamos la ecuación de velocidad, que era velocidad final igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. La velocidad inicial ya la sabemos, es 0. Y la gravedad también, 9,8 metros sobre segundos cuadrados. El dato que nos está faltando acá es el tiempo, o sea, el tiempo que transcurre desde que la pelota se suelta hasta que toca el suelo. Para encontrar ese dato que nos falta, vamos a tener que despejar T de la ecuación de posición. Y que sería la posición final es 0. ¿Por qué? Porque cuando la pelota toca el piso llega a los 0 metros, ¿sí? La velocidad inicial dijimos que era 200 metros. Entonces resolvemos y despejamos T para encontrar ese dato que nos falta. Bien, el tiempo que transcurre entonces es de 6,38 segundos. Ahora que tenemos este dato, simplemente reemplazamos en la ecuación de velocidad final para poder calcularlo. Bien, resolviendo nos da que la velocidad final es de menos 62,52 metros sobre segundo. ¿Por qué la velocidad nos dio negativa? Bueno, por nuestro sistema de referencia que habíamos planteado al principio. Dijimos que la pelota está cayendo, está yendo hacia abajo y es por eso que la velocidad me da negativa. Lo mismo había sucedido en el ejercicio A,
ya que al hacer 23,6 menos 121,6, el resultado era menos 98. Nosotros lo pusimos positivo porque justamente el módulo de la distancia es, 98 metros. Es por eso que en el ejercicio A lo expresamos de esta forma. Y acá ya resolvimos el ejercicio B. Esperamos entonces que se haya entendido y que esto les sirva para resolver otros ejercicios de caída libre. Me gustaría cerrar este video haciéndoles una pregunta para que ustedes investiguen. ¿Qué pasa si yo ahora al objeto, en vez de dejarlo caer libremente, lo arrojo hacia abajo? Es decir, le doy una velocidad inicial. ¿Se seguirá llamando caída libre o tendrá otro nombre?